Ponle seguros. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver el tema de una manera, vamos a procurar ver los proverbios de una manera que no les sea a ustedes tedioso, de una manera en la que ustedes entiendan y lo aprovechen para sus vidas. Porque a lo mejor estamos haciendo alumnos muy cabezones que no están entendiendo que esto es para su vida, su propia vida, el provecho de su vida. Los proverbios principalmente están escritos para jóvenes. Quiere el rey Salomón, entre otras de las cosas que él pretende es que los jóvenes sean salvos de la mujer adúltera, de la mujer ajena, de la mujer inmoral, que se traía, que se presenta con mucha belleza para atraer, para atrapar. Entonces, y para que, en otras palabras, las personas sean felices, las personas disfruten su estancia aquí en la tierra y vivan bien. Para eso fueron escritos los proverbios. Entonces, vamos a notar un poco de incongruencia por parte del rey Salomón, porque él va a dar un buen consejo a los jóvenes, principalmente los que consideran como hijos. Sin embargo, él mismo va a dar un mal ejemplo, por el hecho de que va a tener 1000 mujeres. Entonces, yo quisiera enseñarles a ustedes que los proverbios nos traen mucha sabiduría, pero que si esta no la bajamos al corazón, donde somos impulsados fuertemente para practicarlos, para hacer, de nada sirve. Entonces yo diría, mejor regrésense, mejor ya no vengan. Pero los proverbios tienen grandes lecciones para grandes cristianos, grandes lecciones para personas verdaderas que quieren vivir acorde y bajo el temor de Dios. De una vez voy a anticiparles una tarea para la próxima semana, en la que ustedes van a exponer, yo lo voy a exponer, y en la cual cada uno de ustedes va a desarrollar estos puntos, con el conocimiento que ya tienen y sobre todo el que les voy a dar ahorita, van a notar. Para hacer un ensayo. Ya aprendieron a hacer un poquito el ensayo, saben de qué se trata, qué elementos tiene. Y de la copia que yo les haya dado del ensayo que hizo Jacqueline, échenle una leída, porque no del todo lo salvan, ya lo volvieron a hacer, ya que lo califiqué, pero no están del todo pues con los elementos que yo quisiera, ¿no? Que tuviera un ensayo donde hubiese más claridad respecto al asunto, que se metieran más profundamente. Entonces, hoy vamos a tratar el ensayo, es el siguiente, se va a llamar, vamos a leer primero Proverbios 1:1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Anótenme, ¿qué es un proverbio? Aparte de lo que ya han notado, que les he dictado, proverbio es un refrán, una comparación o una pregunta breve y concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. No desde el
el punto de vista humano, sino que aquí lo que está tratando de decirnos es que los sabios hombres de Dios llegaron a escribir los proverbios, llegaron a escribir los salmos. Los salmos y los proverbios son escritos que traen sabiduría, experiencia de Dios, y asimismo ellos desde el punto de vista de Dios, como si se subieran por un momento al cielo y desde el cielo escriben acerca de lo que ven ellos en la conducta y en las palabras de las personas. Esto es un salmo, esto es un proverbio. Entonces es un refrán, una comparación o una pregunta breve o concisa que expresa un principio o una observación sobre la conducta humana desde el punto de vista de Dios. Esto es, como ya les he venido diciendo, se escribió para la gente, pero principalmente para los jóvenes, para el pueblo de Dios, pero principalmente para los jóvenes, para que todos a una lleven una vida agradable. ¿Agradable a quién? A Dios. A tener una vida próspera y feliz. Y asimismo, para evitar las tragedias y los resultados del pecado. Simplemente esto último lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ser sagaces como ser certero, ser como una serpiente que se mueve astutamente. Oirá el sabio y aumentará el saber, también es para los ya sabios. Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, todo esto nos hace ver que cuando nosotros tenemos sabiduría, y la sabiduría de Dios, porque Salomón se la pidió, por ejemplo, a Dios, ahí en el capítulo 3, versículos 5 al 14 de Primero de Reyes. Ahí nos damos cuenta que Salomón era un hombre muy común, estaba al principio de su reinado, había sido coronado ya y no tenía sabiduría, y él la pide a Dios para poder entrar y salir. Pero lo que está tratando de decirle a Dios así es, con estas palabras, es: yo no sé gobernar porque soy muy joven, yo no sé gobernar a un pueblo tan grande como es este, y mi padre ya murió, mi padre David. Y entonces en esa hora Dios le da mucha sabiduría. Tal fue que escribió como 3,000 proverbios, 1,005 cantares y etcétera, y escribió muchas otras cosas. Y él con sabiduría pudo discernir qué es el pecado, cuál es el pecado que nos acecha cuando nosotros tenemos un comportamiento torpe, una improductividad de vida. Y entonces es que se da la tarea de vislumbrarlo y adecuarlo a su vida con la sabiduría de Dios
y afronta cada una de sus situaciones en los primeros años. Después ya vemos que él cae exactamente en todo lo que él ha dicho. Pareciera ser que no es tan buen predicador. Porque un predicador se supone que es aquella persona que habla la verdad de las cosas. Ahora sí que en palabra y en obra. Y este cuate llegó a predicar de lo que él no hacía, de lo que él no vivía. Entonces era un predicador falso. Pero entonces así son las cosas. Necesitamos conocer, ser sabios para no poder ser sometidos por el pecado y después estar sufriendo como tal. Entonces los proverbios fueron dados para tener una vida próspera y feliz y libres de tener tragedias al final de nuestros días. El ensayo se va a llamar así: ¿por qué el simple conocimiento de Dios? ¿Por qué el simple conocimiento de Dios, sus enseñanzas, sus principios morales, no son suficientes para asegurar la vida espiritual provechosa? Porque el simple conocimiento, pues, de la palabra de Dios no es suficiente para asegurar la vida espiritual provechosa. Eso es lo que estoy preguntando. Y van a agregar como respuesta: porque no hay un continuo temor de Dios, ni dependencia de Él, ni responsabilidad ante Él. Porque no hay un continuo temor de Dios, ni dependencia de Él, ni responsabilidad ante Él. Anoten la parte: ¿qué es temor de Dios? Algunos casi siempre respondemos religiosamente. Dos puntos y aparte. Es compasión de los necesitados. Punto y aparte. Fidelidad. Punto y aparte. Amor por la familia. Es compasión por los necesitados o de los necesitados, fidelidad y amor por la familia. Anoten, como consecuencia es servir a Dios, a la familia y a los demás con los talentos y recursos materiales, talentos y recursos materiales que Dios le ha dado al creyente. Entonces aquí vamos a poner en práctica, o sea, ¿qué les puedo yo decir? Que con esto que les he dado ya tienen más o menos los elementos
para hacer un ensayo referente a esto. ¿Por qué con el conocimiento no es suficiente tener una vida espiritual agradable delante de Dios? Con estos elementos ya pueden desarrollen estos elementos y también es válido. Y algo más que ustedes pueden agregar para sostener esta verdad, que no es por el puro conocimiento, porque el primero de estos que falló con puro conocimiento fue Salomón. Entonces no nos debe pasar a nosotros igual. Que se quede el que se quiera quedar, pero nosotros tenemos que ir hasta el último momento, hasta la última lección, hasta ser coronados pues, por Dios. Vamos a ver entonces el tema y lo vamos a tratar de presentar la próxima clase de ustedes. Segunda clase de Proverbios, autores y fechas. Aunque el libro empieza con un título atribuyendo los proverbios a Salomón, como lo leíamos 1:1, es obvio que él no fue el único autor o recopilador del libro. Es obvio que él no fue el único autor o recopilador del libro. Se dice que algunos de los refranes, estamos hablando de proverbios, son lo mismo que refranes, son las palabras de los sabios. ¿Qué dice el 22:17 y el 24:23? Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Exacto. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. O sea, se está refiriendo a un grupo más que del mismo Salomón, ¿no? 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. También estos son dichos de los sabios. Exacto. Entonces se dice que algunos de los refranes o de los proverbios son pertenecientes a sabios. Otros fueron escritos por escribas copistas, subrayan escribas copistas, que pertenecieron a la corte del rey Ezequías, siglo VIII más o menos antes de Cristo. El 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Aquí realmente está hablando que estas personas solamente recopilaron o copiaron tal vez unos manuscritos que ya estaban queriéndose diluir, borrar, no ser claros, y entonces ellos los volvieron a copiar. Y los últimos 2 capítulos del libro fueron compuestos por Agur y Lemuel. Quítenle 40, pónganle un 3 en lugar de 4, y es 31 y 31:1. Y dice: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Luego el 31:1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces está hablando de otra persona, ¿no? Punto número 1, Salomón. Algunos eruditos pues ponen en tela de juicio la interpretación de Proverbios 1:1,
porque inicia diciendo los proverbios de Salomón. La que identifica pues a Salomón como el autor de toda sección 1.1 al 9.18. Se nota que Proverbios 10.1 trae un nuevo encabezamiento y dice, vamos al 10.1. En el 1.1 dicen los proverbios de quién. Pareciera ser que no necesita otro reencabezamiento. Sin embargo, en el 10.1, en el encabezamiento dice contraste entre el justo y el malvado. Y luego dice los proverbios de Salomón. O sea, vuelve a darle la autoría a él. Como si en el principio, en el 1.1, no hubiese sido clara. Esto para mí es algo innecesario. Síganme en el punto donde dice algo innecesario. Si la primera sección fue escrita por él, o sea, ya no tendríamos que volverla a poner otro encabezado. ¿Sí? Cuando no capten, díganmelo sinceramente. Puesto que la primera parte 1 al 9 comienza con una larga introducción en la que un padre hace recomendaciones a su hijo de huir de las malas compañías, incluso de la mujer ajena, como dice en el 5, 1 al 21, 6, 20 al 35, 7, 1 al 22. Se duda que este monarca, Salomón, fuera el autor. ¿Por qué? Porque advierte sobre el peligro de las mujeres inmorales. Agréguenle inmorales, cuando que era, y ya se sigue, un rey famoso por su numeroso harén y esposas extranjeras. Es decir, se llega a dudar de su autoría porque él hace recomendaciones que él no puede llevar a cabo. ¿Cómo le iba a dar un consejo de algo que él no practicaba, de algo de lo que es correcto. Entonces, por eso es que era otro padre que se duda exactamente de que estos escritos hayan sido de él. Y más adelante vamos a ver algo más. Además, a los estudiosos les parece que esta sección fue escrita, la segunda, al menos en parte por un editor o posiblemente algunos recopiladores de proverbios, como una introducción a las colecciones que siguen. Así que tanto estos eruditos modernos creen que el título del libro hebreo no necesariamente atribuye toda esta sección a la persona de Salomón, sino que la identifica con el índole de la literatura de la cual Salomón fue creador e inspirador. Según esta teoría, el título del 1.1 debe entenderse como los proverbios del tipo salomónico, más no del tipo Salomón. O sea, no de la persona, Lisbeth, sí tenían el estilo, sino del tipo, pero del no estilo. Precisamente los hizo esos él. Exactamente. Ok, entonces, por otra parte, nadie debe ser dogmático, es decir, inflexible e intransigente, referente a la paternidad literaria de la primera sección de Proverbios. Salomón podía haberlo escrito a pesar de ser un hombre muy sensual. Subrayen eso. Algunos, o sea, porque algunos, hasta el día de hoy, predican lo que no practican. Hacen muchas recomendaciones para otros sin aplicárselas a sus propias vidas. Les gusta ver, como decíamos en un refrán pasado, ¿no? Ver la página del otro ajeno sin mirar la nuestra o sin mirar la nuestra. Es correcto. Fíjense que ahí es cuando nosotros podemos aplicar mucho de lo que ya llevamos visto aquí en los proverbios. También debemos hacer una distinción entre las prostitutas seductoras o aquellas mujeres adúlteras descritas por los proverbistas, que no son lo mismo, pues, y el matrimonio polígamo
pero respetable de Salomón. En la sección 10, la segunda, 10:1 al 22:16, se nombra a Salomón como el autor o compilador de las máximas. Por eso también se puede llamar que son máximas los proverbios, que se encuentran aquí según los eruditos conservadores. No cabe duda alguna de que Salomón puede ser el autor de casi todos los proverbios atribuidos a él. Nota que Dios le otorgó sabiduría extraordinaria poco después de su coronación. Primero de Reyes 3, 5 al 14. Nos brincamos la palabra y nos vamos al siguiente. Además, en la época de Salomón se puso en marcha un movimiento intelectual muy vigoroso. Subrayen, se puso en marcha, o en la época de Salomón se puso en marcha un movimiento intelectual muy vigoroso, tanto en Israel como en las otras naciones vecinas del Medio Oriente. En aquel entonces se eligió el proverbio, subrayen el proverbio, y lo que sigue, para que sirviera como la forma de expresión del nuevo pensamiento. Parecía ser que se tornó como una nueva filosofía, una nueva manera de describir las cosas, la conducta del hombre, y un lenguaje nuevo para poderlo describir. Hablemos que este libro pertenece a libros poéticos, porque tiene poesía en su composición. Entonces, pareciera ser que es una nueva expresión, pues, que está surgiendo, que se establece en el tiempo de Salomón. Y eso llegó a ser el medio de la educación popular y del consejo. También fue entonces un medio, o el medio, de la educación popular y del consejo. Subrayen eso. Los sabios, ya lo hemos leído, 22:17 al 24:22. Se supone que ellos escriben. Aunque el tono y consejo específico de esta sección es similar a los proverbios 1 al 9, quítenle los 2 puntos, pongan un guión. Es apreciable la diferencia del estilo. Aquí hay como un cambio de estilo. Estilo poético, estilo crítico. Se reemplaza el simple precepto de un pequeño discurso, el cual ocupa algunos versículos. Hay un paralelo muy asombroso entre Proverbios 22:17 al 23:11 y el libro especial egipcio de Amenenope, sabio de una época no muy clara, pero que fluctúa entre el siglo X y el VI antes de Cristo, porque antes venía la cuenta hacia abajo, en disminución o disminuyendo. Algunos eruditos creen que esta sección de proverbios es una adaptación de un original egipcio llevado a cabo bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes? Algunos eruditos, subrayenlo, y lo que continúa. Otros creen, también subrayenlo, que esta sección de proverbios, como la de la obra de Amenenope, quien tiene una fuente común. Sin embargo, un grupo de críticos, subrayenlo otra vez, incluyendo algunos egipcios logos destacados, arguyen persuasivamente sobre la base de la estructura gramatical que los proverbios de Amenenope devienen de un original hebreo. Entonces, como que los sabios mismos se hacen camotes, le atribuyen también la composición de proverbios, el libro de proverbios, a una persona extranjera llamado Amenenope, a un egipcio. Pero luego dicen otros, ok, puede venir de él, pero no cabe duda que también él
se proveyó de un original hebreo, de un documento original hebreo. Entonces, bueno, por ahí andan las cosas. 3. Los escribas copistas de la corte de Ezequías, rey de Judá, Proverbios 25:1. Dice, también estos son proverbios de Salomón. Entonces, ¿qué dice? También son de Salomón, los cuales copiaron, ahí está, los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces la autoría sigue siendo de Salomón. Indica que los refranes de Salomón, hallados en la sección 25 al 29, fueron compilados y probablemente editados por un grupo de sabios escribas. Y luego la colección fue agregada a las otras colecciones. Entonces, compilados significa reunidos y puestos en otras secciones. Aquí entendemos entonces que, miren, del 1 al 9 completamente se le atribuyen a Salomón. Del 10 al 22:17 también se lo compilan a él, pero del 22:17 al 24:22 se los compilan o se los adjudican a sabios eruditos, y del 25 al 29 fueron también de Salomón, pero compilados estos o reunidos por los copistas de la corte de Ezequías. Ajá. Más o menos es lo que nos da el grueso de este libro. Entonces, porque dicen que el 30 y el 31 también son de autores supuestamente diferentes. Uno se lo dan a Agur. ¿Quién es Agur? Dice la Biblia de Jerusalén, dice que Agur no pudo haber sido como Job, o Balaam. Balaam, un falso profeta. Job, una persona que no era israelita, pues no era hebreo. Un no israelita que conocía al Dios verdadero. ¿Quién es Lemuel? Lemuel era también, pónganle en lugar de israelita, ismaelita, con una madre israelita. Dice, parece que sí, en el elogio de una mujer virtuosa, es el 31, ¿no? Sí. Entonces pónganle ahí, 31, en lugar de 30, 10, da 30, 31. La forma de vida corresponde más a una próspera comunidad agrícola en Palestina que a una comunidad seminómada de los árabes, por lo que pertenece entonces que su padre era ismaelita o era árabe y la mujer israelita, y él está prácticamente describiendo a una madre como la suya que debió haber sido israelita. Además que no siempre los israelitas también se rifan con los árabes en el sentido de comercio, ¿no? Y ahí se describe mucho una mujer que sale a hacer negocio, a lograr grandes ganancias y traerlas al hogar. Y entonces el hombre de la casa ve que ella lo apoya mucho, que es una gran negociante, y entonces prácticamente él la aprecia mucho por eso, porque sabe traer grandes ganancias al hogar. Bueno, por eso la mayor parte de los eruditos consideraban que el poema 31 dice, 31 habla de la mujer virtuosa, es anónimo. Aunque es imposible determinar la fecha de todos los proverbios, podemos creer, subrayo, que muchos de ellos fueron puestos por escrito en la época de Salomón. Son preguntas pues que después les hago. En el siglo X. ¿Cuál es el siglo X antes de Cristo? 100 años antes. ¿Cómo? El año 1000.
antes de Cristo. Se va por, o sea, si hablamos de siglo, y el 10 romano es X, o sea, es el 10. ¿Cuántos siglos son? Son 10. Entonces, en el año 1000 antes de Cristo, más o menos en la época en la que él entró en poder, que él vivió. No hay razón para dudar de los encabezamientos de las secciones, o sea, ya aquí ya están como echando abajo todo lo que se dijo anteriormente, del 10.1 al 22.16 y 25 al 29. Son veraces al atribuir los proverbios a Salomón, subraya. El movimiento sapiencial floreció durante los tiempos de la monarquía, también subraya. Y de ese modo el primitivo núcleo se fue enriqueciendo, particularmente en los tiempos de Ezequías, el rey de Judá, en el siglo, quítenme o bórrenme la X, y es 8º antes de Cristo. Los sabios recopilaron los proverbios formando colecciones, y finalmente se reunieron las colecciones produciendo el libro que lleva por nombre, ¿cómo se llama el libro? Proverbios. Se supone que al reunir las colecciones, un sabio escribió el prólogo 1:1 al 7 y agregó el apéndice, la parte final 31:10 al 31. Las distintas formas de los proverbios. Estamos hablando de formas, vamos a hablar de formas. En la estructura de los proverbios individuales se encuentran las ideas de, subrayame, orden, normas, reglas, valores y proporción de vidas. Entonces, las ideas de, y todas las que ya les mencioné. El estudio de las formas, subrayame, trae a la luz la identidad o equivalencia de algunas cosas, la falta de identidad de otras, la diferencia entre la apariencia y la realidad, sigan subrayando, factores en común y características, causa y consecuencia. También se encuentra lo que es contrario al buen orden, lo irregular, lo absurdo, la paradoja y lo imposible. Subrayen esto, porque eso también se pregunta. Que el estudio de las formas, ¿qué trae? Y ahora vamos a ver las formas. Vamos a verlo de 7 maneras. La forma que señala identidad, subrayen identidad. Equivalencia o asociación invariable, contiene la idea de que esto es realmente o siempre aquello. Por ejemplo, lo barato es caro. Estamos hablando de identidad. Lo barato es caro. Cuando nosotros queremos aplicarlo, yo puedo decir lo siguiente. Conozco mecánicos, es que hay que hablar de dónde nos desenvolvemos. Conozco mecánicos que hacen un trabajo con poco dinero, poca paga por parte del cliente, pero ese trabajo no es tan bueno que terminamos pagando varias veces hasta que la persona lo pone correctamente. ¿Qué es mejor? Ir con la persona que hace bien el trabajo desde la primera, que aunque me va a cobrar lo de 3 veces, me va a resolver mi problema, el coche me lo va a dejar rápido y bien, que pagando 3 veces y pueda que me salga más caro. Entonces, aquí estamos hablando de identidad. ¿Quién tiene la identidad
Es decir, cuidado, lo barato es caro. Esta persona tiene esta identidad precaria, pobre, es su trabajo. Y por eso es el resultado de esta frase. Estamos hablando de identidad, de la forma de identidad de este proverbio. Como es el varón, tal es su valentía. Hay varones que simplemente con el zumbido de una mosca pega un grito. ¡Ay! Con el asomo de un ratón. ¡Ay! Y podríamos nosotros hacer que no es nada valiente. Es bien collón. Entonces, estamos hablando de identidad, la forma de un proverbio que nos refleja identidad. Otro más, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ajá. Si hay hombres que siembran todo el tiempo amargura, tarde que temprano van a cosechar amargura. Ningún bienestar a su alma, a su espíritu. Segunda forma, la forma de contraste o paradoja. Subráyame, contraste o paradoja, que es lo mismo. Y yo les puse aquí, ¿qué es contraste o paradoja? Es un hecho o dicho que es contrario a la opinión general de la gente, o que encierra una contradicción. Por ejemplo, es una paradoja que sea tan frijolero, de cierto, friolero, de frío, y le guste tanto la nieve. ¿Es correcto? Hay una contradicción, es una paradoja. En eso consiste la paradoja, en hacer o decir algo que es contrario a nuestros principios, a nuestros razonamientos, a nuestra conducta. Si yo digo que yo padezco mucho de frío, yo soy muy friolento, es obvio que a la nieve yo le rehuyo. Entonces, aquí hay un proverbio de forma de contraste o paradoja, ¿ok? Es un hecho dicho que es contrario. Como ese dicho popular que dice, en casa del herrero asadón de palo. Magnífico, en casa del herrero asadón de palo. Diciendo, ni siquiera el material es con el que trabajas. Entonces sí es correcto, ¿eh? Es increíble cómo esto se ve en la vida y cómo, ahorita me vino a la mente cómo personas también preparadas secularmente, de acuerdo a una carrera profesional, si se dedicaron mucho a los cálculos, si se dedicaron mucho a las matemáticas, si se dedicaron mucho se quemaron mucho las pestañas en determinada ciencia, llámese química, andan por ahí, por la vida vendiendo libros. ¿No te lo encontraste? Entonces, como que esto trae verdaderamente a veces mucha risa. Hay otro refrán que lo subrayé: no todo lo que brilla es oro. Mucho ruido, pero pocas nueces. Se supone que es de verse que se sacuden los árboles, aquellos que tienen nueces, y puede haber un fuerte estremecimiento del árbol, de las ramas, pero que del mismo caigan muy pocas. Y me viene a la mente también cuando decimos, cuando el río suena
y pareciera ser que son grandes caudales, ¿no?, de agua. Y sales y dices, tú no te pases. Es mucho el ruido y es un arroyito que no me mojan ni los talones. Muchas veces, ¿no? O sea, lo contrario, ¿no? 3. La forma de similitud, analogía o tipo. Similitud, subraya. En la similitud, esto nos habla de similar, ser similares. Algunos ejemplos bíblicos son: será el pueblo como el sacerdote, Oseas 4:9. Será el pueblo como el sacerdote. ¿Por qué? Porque hay una similitud. Porque en los tiempos antiguos, sobre todo en el tiempo de Oseas, los sacerdotes estaban para enseñar la ley. Y si el pueblo no tenía valores espirituales y vivía como el más desgraciado, y entonces estaba viviendo acorde a su maestro, al sacerdote, que no le enseñaba nada. Que tal vez no los tenía, como enseñar algo que no tenía. Ajá. Y luego el otro que subrayé es: cual la madre, tal la hija. Ezequiel 16:44. Aquí me encanta y me echo unas carcajadas. ¿Por qué? Porque algunos jóvenes me han preguntado, considerando desde el que tengo, ¿cómo ves a esta muchacha para mi esposa? Pastor, yo le digo, mira a tu suegra, mira a tu madre, a su madre, y así se pondrá ella. Así será ella. Es la verdad. Es la verdad. Si la suegra es así, pues la hija lleva la misma carrera. Está cachito un poco, pero es la mera verdad. Si le gusta el chisme a la mamá, va a ser igual de chismosa a la hija. Y por más y entonces tú ya ves mirando las broncas que vas a tener en el futuro, viendo a la suegra, a la prospecta, o como se llame, a la futura. Ahora escuchado tan chido esto. Entonces nos habla de una similitud. 4. La forma que hace hincapié en lo que es contrario al buen orden, y así fútil, ¿no?, o absurdo. A los hebreos les fascinaba, les encantaba formular preguntas burlonas o de escarnio. Quiero decir que se parecen a los de mi tierra, de tierra caliente. Así es la gente de allá. ¿Correrán los caballos por las peñas? Dicen ellos. ¿Qué son peñas? Lugares altos. Creo que está Luis. Si es Luis, ábrele, si no, él es por la chamba y tiene que llegar después. ¿No es? Dile que mañana, que hasta el otro. Es que algo que me viene aquí muy fuerte es que todos tenemos que aprender un poquito de respeto, de dar honor al que honor se lo merece. Yo trabajo, hasta hoy todavía trabajo, estoy que me he metido, aunque ya me he anticipado lo que yo pedía, que eso los combino, pero yo digo, si yo hago todo lo posible por venir de tan lejos, porque vengo desde el distrito, ¿quién eres tú para llegar tarde, para no llegar, o llegar a la hora que quieras? Yo considero a todos los que trabajan, para los que no, de una vez mejor irlos y limpiar este grupo.
realmente Dios nos escogió, pero dicen que luego después hace otro escogimiento, o recogimiento, escogimiento es la palabra, creo en 1 de Pedro 1, con el versículo 2, hace otro escogimiento. Y entonces, como que primero la pesca, en la pesca primera, van a venir unos pescados que en lugar de comerte, o sea, si te los comes te envenenan. Hay unos con una forma de sapo, que tienen puro veneno en su carne. Entonces, en esa primera hay un escogimiento, y solamente puros peces que se puedan comer, y que sean provechosos para nuestra salud. Y después viene una segunda, como que de decir, a ver, ¿quiénes entendieron lo básico? Y los que no, entonces nos van a volver a sacar de la red. Esto no lo hago yo, lo hace Dios, pero es como un símil. Los mismos espermas, solo fecunda uno, todos los demás como que se echan o se mueren, pues se echan a un lugar donde se mueren. Entonces dice el Señor que seamos fieles hasta el final. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice, hasta que obtengáis la corona, ser fiel hasta la muerte. Habla de un final de vida. Entonces, los que no me vengan, con buen esposo les decía, suban pronto, porque hay ocasiones en que son mis pensamientos, pero también son dirigidos por el Espíritu. Como que no debe haber mucho relajamiento en la vida nuestra, porque cuando hay relajamiento hay descuido y viene el pecado y nos destruye. Entonces pongámosle más seriedad a lo que hacemos. Unos ya sé que me pidieron permiso y todo, y adelante, y no hay ningún problema. Pero otros que ni siquiera dicen pío, pues ya mejor los hacemos a un lado. Entonces vámonos escogiendo, ¿no? ¿Qué dijimos entonces? El 4. Aquí está bien chistoso. Dice, correrán los caballos por las peñas. Está hablando de lo que es contrario al buen orden. Una peña es un lugar donde solamente transitan las cabras monteses. Yo lo vi en Job, no sé tú. Y entonces son lugares inhóspitos donde no sé cómo tienen la vida estas crías o animales. Sin embargo, Dios es el que los sustenta a todos, ¿no? Porque es el responsable de la creación, es de Él. Y en ese momento dice Él, correrán los caballos. ¿Dónde corren los caballos? En los campos. Es correcto, en los campos. Entonces esto es contrario al buen orden. Hay un orden en la creación para todo. Tú podrás remontarte a los peñascos donde solamente el águila se remonta. No. Nuestro lugar también es abajo. Entonces aquí habla de un buen orden, bueno, contrario al buen orden. Y se me vino a la mente lo que tenemos, el buen fin ya se acerca. Luego dice enseguida, ararán de arar la tierra. En ellas con bueyes, o sea, donde ellas, peñas, las peñas con bueyes, por favor, los bueyes también trabajan abajo, se mueven abajo. Sobre la tierra blanda, hay pura piedra, pura roca, puro peñasco. Entonces, a esta forma hace hincapié, esta forma de proverbio, hace hincapié en lo que es contrario al buen orden y raya en lo absurdo. Quinta forma, la forma que clasifica y caracteriza personas, acciones o situaciones. Yo subrayé, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Aunque esto es contrario, no crean que es aplicable a Marcos 9, cuando habla
de que al que cree todo le es posible. Esto no aplica ahí. Aquí dice el simple, todo lo cree. ¿Sí sabe quién es una persona simple? Es una persona sin sabiduría, sin inteligencia, sin conocimiento. Entonces, así como el perezoso, el animal perezoso, volvemos a lo que decía de la mecánica. Cuando no sabemos de mecánica y vamos al carro, nos dicen, es esto y es esto otro y es esto otro. Como no sabemos, creemos y nos hacen unas cuentononas y nosotros pensamos que pues sí, así es, cuando desconocemos de algo. Ok. Es correcto, porque nosotros tenemos poco conocimiento de eso. Y entonces hay personas vivales que dicen, es esto, aunque fue otro, o fue esto, pero no se necesitaba cambiarlo, simplemente a lo mejor engrasarlo. Y ya te lo cobraron como nuevo. Y nosotros decimos, sí, cómo no. Ya está lo gratificamos. Aquí estas piezas y no las cambiaron, simplemente no las limpiaron, no las lavaron y ya se les pasan. Es correcto. Entonces, estos sí son simples. Muy bien, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Estamos hablando de lo que caracteriza a estos tipos de personas, 14-15 de Proverbios. El burlador no escucha las reprensiones. El burlador no escucha las reprensiones. Es decir, yo me imagino a un toro de Lidia que por más que le dice no salgas del callejón, y de una vez se vuelve hasta la barda, se lleva hasta los toreros de una vez de paso, se los lleva colgados, porque no escucha los fuetazos que le dan, porque si los llegan a menguar, a disminuir su fuerza. Y esto es característico de todo, que no entiende de razones, es bravo, no es por su bravura se ciega. Así hay personas tan necias, ¿no? El burlador entonces luego mete el perezoso su mano en el plato, así como valentito, para llegar mañana. Se cansa de llevarla a su boca. 26, 1 al 5. Habla del perezoso, el mismo Proverbios. Gotera continua, van a agregarle las contiendas, tiendas de la mujer. Rencillosa, dirá en el 19:3. Gotera continua. Dicen que en los tiempos antiguos, cuando se conquistaba a los pueblos, se llevaba lo mejor de los pueblos, pero para martirizarlos normalmente, y un martirio era ponerlo debajo de una gotera. La gotera terminaría por abrir su caparazón o su cabeza, su cerebro, y moriría de una forma grotesca, fea. Entonces, pero así mismo Salomón llegó a pensar que la mujer rencillosa, la que tiene continuamente palabras de rencilla, de pelea, de contienda, de malestar, en ese momento se convierte en un tipo de instrumento de muerte. 6. La forma que da valor relativo o prioridad, proporción o grado. Entonces yo subrayé, más vale tarde que nunca. Aquí estamos haciendo ver que algo tiene valor y que hay que hacerlo sin dejarlo para mañana, como aquí mismo en Mexicano. Algunos ejemplos bíblicos son: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, tonto. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Proverbios 19:1.
mejor es el pobre que el mentiroso. Aquel que te dice, no tengo, man, no tengo para ayudar. Que el que te dice, no, bro, mañana te doy 1 millón. Te voy a regalar 1 millón. Entonces, mejor es el que te dice la verdad. No sabes que solamente tengo frijolitos, no hay para acá. 19:22. Mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés 7:8, también escrito por Salomón y que pertenece al libro de los poetas, pues. Ahora, aquí, esta parte es bien importante. Miren, se supone que un negocio cuesta mucho trabajo iniciarlo. Siempre el principio, hace poco les predicaba así, que siempre el principio nos cuesta tanto trabajo, hasta mental, que no queremos ni siquiera pensar cómo vamos a iniciar el negocio, pero ya estamos sobre él y necesitamos iniciarlo. En lo personal, yo tuve muchos temores al principio de iniciar el pastorado, y había muchos miedos de todo tipo. Me enseñaron cualquier cantidad, pero yo todavía no tenía bien asentada tanto conocimiento, Tardé 1 año más o menos como para poder empezar a querer desarrollar algo de lo que me habían enseñado. 1 año como que me lo aventé sabático, y entonces en ese año hice otras cosas también buenas, pero bien a bien de lo que me habían enseñado, yo tardé. Cuando Dios me llama, es en ese tiempo, 1 año después de haber salido del instituto, y en ese momento me llegaron cualquier cantidad de miedos, y yo considero que siempre he sido una persona así, con temores. Pero como Dios es el que me llamó, en ese momento me hizo entrar, me montó sobre la obra sin haberme yo dado cuenta que había iniciado. Por eso dice aquí, dice que mejor es el fin que el principio del negocio. Cuando ya todo está consolidado, cuando ya todo está logrado, conquistado, y hay una gran prosperidad de ese negocio. Cuando ya se pueden contar las historias sin que el corazón esté cargado o lleno de temores. Mejor es el fin. Esto es algo que también es muy valioso y que de una u otra manera te está inspirando a ti a que inicies, porque lo que va a contar es el final. ¿Se logró o no se logró? ¿Fracasaste o no fracasaste? El final te lo va a responder. 7 y última, la forma que habla de las consecuencias del carácter y conducta humanas. Y yo subrayé, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. 19:4. Está hablando de las consecuencias del carácter. El perezoso se supone que para mí es una persona, sí, hablando de una persona, es una persona que tiene mucha ociosidad de vida, tiene muchos pensamientos, pero pone en práctica nada. La persona ociosa es aquella que está todo el tiempo dependiendo de los demás. Asegura su futuro
en la persona de los demás. Y cuando llega su necesidad, resulta de que él lo que contó como seguro, las personas le tuvieron que decir: no tengo ni para mí. Te acercas a un pobre muerto, igual que tú. Ese tipo de personas son las que tienen o están dentro de este grupo que tienen consecuencias debido a su carácter flemático. Casi siempre las personas de este carácter son flemáticas. Cuestionario 1. ¿Salomón no fue el único autor del libro? 2. Si Salomón fue un rey de numerosas mujeres, ¿por qué aconseja como padre el que el hijo huya de las malas compañías? Hablábamos de un mal predicador, ¿no? ¿Sí? 3. En la época de Salomón, ¿qué se puso en marcha? O sea, en la anterior, que muchos predican lo que no viven. Y por ahí sigues. 3. En la época de Salomón, ¿qué se puso en marcha? 4. ¿Para qué se eligió el proverbio? 5. ¿Qué piensan los sabios de la sabiduría de Salomón? 6. ¿Quién escribió el prólogo y el apéndice? ¿Y qué significan ambos conceptos, prólogo y apéndice? ¿Qué ideas se encuentran en los proverbios? Dame un ejemplo y explicación de cada una de las 7 formas de los proverbios. Entonces, aquí le paramos, yo les bendiga. ¿Qué tiempo fue?